todo el territorio nacional. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la historia. Vamos a recorrer el camino de la historia. Y para eso nosotros ya le vamos a dar la bienvenida en esta mañana al señor Juan Cruz Coronel. Juan, buen día, ¿cómo te va en esta mañana? Buen día, Nico, buen día, Noemí, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy me hacías una pregunta vos recién fuera del aire, que no llegué a responderte. Sí, preguntaba sí, lo de las zonas francas. Exacto. ¿Qué era lo que estabas diciendo? Claro, que se verían afectadas precisamente por haber rechazado el presupuesto, no haberlo aprobado, decía Massa. Y entonces, algo distinto. claro, entonces dice que, bien, viste, textual, las provincias perderán también otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destaca la posibilidad de establecer áreas aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes, y esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos y Salta. Ahí, eso aquí te aclaramos ahí. Es una lástima porque es un proyecto muy bueno, el de la zona franca. Uh-huh. Sí, pero que era muy malo el proyecto de presupuesto. Claro. No, obvio, por eso es una lástima que un proyecto tan bueno esté incluido dentro de un modelo tan malo. Claro, exactamente. Sí, obvio. Yo no sé, no, lamentablemente el Ejecutivo no quiere preparar otro texto del presupuesto y volver a ingresarlo, porque si no, a lo mejor se le daría tratamiento de nuevo. Pero creo que es una pena. En marzo van a discutirlo. En marzo van a probar con otro nuevo. ¿Van a mandar un proyecto nuevo en marzo al final? Que se están negociando para poder mandar uno en marzo. Bueno, abran las... Sí. Bueno, ojalá, porque eso sería importante como para que estas cosas a las que hace referencia Noemí vuelvan a llegar de vuelta. Sí, por supuesto. Aparte, el proyecto de la zona franca es muy parecido al de las zonas económicas especiales uruguayas. Que la verdad que yo creo que lo que están aprobando en Misiones, y creo que en un par de ciudades más ahí del norte, es una prueba piloto. Si la prueba piloto funciona, esto se puede replicar a lo largo de todo el país y podría ser una de las claves para la recuperación económica del país. Claro, exacto. Pero bueno, es muy... A ver, las zonas económicas especiales han sacado países de crisis muy grandes como China en su momento, o bueno, Uruguay. La semilla del crecimiento uruguayo son las zonas económicas especiales. Argentina tiene, o sea, yo una vez en un proyecto planteé que Argentina debería crear 24 zonas económicas especiales en las 24 ciudades más pobres del país para demostrar cómo el modelo funciona tan bien como para sacar adelante, transformar ciudades tan complejas a nivel socioeconómico. Claro. Bueno, le paso la pelota, vamos a hablar un poco de historia. ¿En qué nos vamos a posicionar? ¿Y de qué vamos a hablar? A ver, mi estimado. Vamos a hablar de Argentina. Vamos a hablar de Argentina. Igual siempre hablamos de Argentina. Sí, sí. Siempre. Pero vamos a hablar de un momento complejo de Argentina. Exacto. Bien, aunque la fecha no nos da porque hoy es 22, vamos a pedir un pequeño refresh, porque la semana pasada no estuvimos, así contamos más o menos qué fue lo que orilló a la gran crisis que se generó entre el 19, el 20 y el 21 de diciembre de 2001. Hacia el 2001 el modelo económico que regía la Argentina era el modelo de la convertibilidad, es decir, una paridad cambiaria, una fijación de $1 por $1. $1 valía $1 valía $1. Eso obligaba al Banco Central a tener siempre de su masa monetaria un respaldo equivalente en dólares. Este modelo, parido en 1990 e implementado en 1991, funcionó sin ningún problema hasta el año 95. Uh-huh. Gracias a la oleada de privatizaciones, a la oleada de financiación internacional que el gobierno de Carlos Saúl Menem
de la mano de su superministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, impulsaron durante su primer mandato. El problema es que a partir del segundo mandato, la economía argentina, a ver, en el 95 estuvo el efecto tequila, que muchos desconocen, una crisis económica terrible que se generó en México, un frenón a la economía mundial. Y a la economía argentina fue una de esas tantas. Argentina entra en recesión a partir de 1995, 96. 96, 97, 98, 99, la economía argentina no crece, se mantiene estable o baja. La consecuencia obvia de la recesión, ¿cuál es? Desempleo y pobreza. Estos números son con los que se llega a la asunción del gobierno de la Alianza. La Alianza era un monstruo engendrado por mediante un matrimonio de conveniencia, sin amor, que no tenía mucho futuro. Entre la Unión Cívica Radical, que estaba desesperada por volver al poder, claro, y un grupito de peronistas desencantados, los cuales no se sentían a gusto en la estructura tradicional. El principal problema de la Alianza, vamos a ser claros, es que quien era el presidente y quien tenía los votos no era el jefe político de la coalición. Claro. La coalición la habían armado Alfonsín y Checho Álvarez. Y habían agarrado de la Rúa, así, como en la cámara, lo pusieron de candidato y lo sentaron después en el sillón de Rivadavia. Entonces, eso ya te genera un problema interno de legitimidad, porque cuando vos gobernás en coalición, tenés que tener una capacidad de unión. Y nuestro amigo Fernando tenía menos carisma que una tabla de pinchar. Creo, ¿no? Un amigo lo debe conocer un poquito más, pero despertaba todo menos pasiones. Yo no plancho, ¿eh? Lo más probable es que Miren, vamos a ser sinceros. Si dicen que soy aburrido, decía. Si vamos a tener, si hubiéramos tenido un presidente distinto, sí, él decía que era aburrido. Yo soy aburrido. La publicidad para ¿qué voto va a sacar? ¿Viste? Claro. Bueno, si hubiéramos tenido un presidente distinto, tal vez la crisis se sorteaba. O sea, iba a haber una crisis económica, pero una crisis política. Pero vos, ¿qué necesitas para una crisis de semejante magnitud como la que hubo en esos días? Un tipo que te salga a hablar todos los días en vivo, que calma a la población, que dialogue con la oposición, ¿entendés? Que tenga una cintura, una espalda, un manejo impresionante. Que tenga lo que se llama cintura política. Claro, Fernando carecía de todo. Claro, la cintura política era como la del elefante, más o menos. Todos los mensajes que De la Rúa emitió al público en esos días fueron grabados. Todos. Claro. Y mientras la Plaza de Mayo ardía, él dormía. No, está lo terrible. Bien, vamos de nuevo. En el 99 asuma la Alianza. El gobierno de la Alianza asume con la promesa de terminar con la corrupción y mantener la convertibilidad. Ojo al dato. La población, en una amplia mayoría, no quería que la convertibilidad, no quería salir de la convertibilidad. Mientras que Duhalde, candidato del peronismo en las elecciones del 99, había dicho que era necesario salir gradualmente del 1 a 1. Y por eso la gente lo votó. ¿Qué pasó? Una vez asumen De la Rúa y Checho Álvarez como vicepresidente, intentan, llevar a cabo una serie de reformas para sostener la cuestión de la convertibilidad. Se obtiene el blindaje del FMI y se intentó ir por una reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral. ¿Qué pasa? El peronismo tenía mayoría en el Senado. Claro. Entonces, ¿cómo pasas una reforma laboral por un Senado con mayoría opositora? Bueno, según Moyano... Es como querer pasar el presupuesto con mayoría opositora también. Según Hugo Moyano... No hay mayoría opositora en el Congreso. No hay mayorías. Hay primeras minorías. Ojo al dato. Acá en el PSOE directamente sí había una mayoría peronista. Claro. La mitad más uno de los votos eran de ellos. Acá lo que tenemos en diputados ahora es bloques que no alcanzan la mayoría, pero sí son grandes, tipo primera minoría, segunda minoría. Es difícil de entender, pero
Bueno, parece que el entonces ministro de Trabajo le dijo a uno de los jefes sindicalistas del momento, que era Moyano, que él para los senadores peronistas tenía la Valelco. Es decir, que para pasar la reforma laboral iba a haber coimas. Ajá. Esto generó un quiebre dentro del gobierno de la Alianza y fue la excusa perfecta para que Chacho Álvarez decidiera irse del gobierno. El problema es que acá, igual yo ya lo comenté acá, Chacho Álvarez tenía un delirio místico, él se creía la segunda reencarnación de Perón y que tras su renuncia el pueblo iba a salir en masa a pedir por su regreso. Después la gente de escuchar que renunció el vicepresidente le dijo muchas gracias, bueno, anda a tu casa, no te queremos ver más. Claro. Bien, el problema es que al gobierno eso le generó un agujero de poder impresionante. Se te había ido el vicepresidente a 10 meses de haber asumido el poder. Una crisis de legitimidad impresionante. Bien, a todo esto también hay que sumarle, porque hay que sumarle varios factores, ¿no? El FMI cambia de administración. Y la nueva administración del FMI, yo ya se los había contado antes, eran alemanes. Estos alemanes estaban enojados porque Argentina había cancelado un acuerdo por una empresa alemana llamada Siemens. Exactamente. Bueno, entonces el director del FMI fue corto, fue claro, le dijo, bueno, ustedes no recortan 6.000 millones en el presupuesto del 2002, nosotros no le damos la nueva cuota de desembolso. Pero esa cuota no la prometieron, no les vamos a dar nada menos que hagan una reforma fiscal. Bien, había un problema. Como el FMI había dicho que todo aquel gobierno que tuviera que aplicar una ley de reestructuración de deuda soberana tenía que imponer controles de cambio, nace de esa manera el corralito. El corralito se gesta porque se empezó a ver una corrida bancaria a consecuencia de las declaraciones de la de la número 2 del FMI. Entonces el gobierno instaura el corralito, es decir, que la gente solo podía retirar 250 pesos / dólares por semana, un total de 1.000 al mes. La medida genera pasmosidad. La gente no tiene idea de lo que está pasando, la gente se empieza a enojar, porque yo no puedo sacar mi guita, o sea, es una preocupación totalmente razonable. O sea, vos tenés un montón de plata guardada y ahora no podés disponer de ella libremente. Te genera miedo que usen tus depósitos para pagar la deuda del país cuando las cagadas que se mandan ellos, vos no tenés nada, vos no tenés la culpa. Bueno, con todo este cóctel medio explosivo empiezan las primeras manifestaciones. Y en Moreno, en Buenos Aires, acuérdense en este nombre, comienzan los saqueos. Los saqueos comienzan en Moreno y se extienden lentamente al resto de los municipios del conurbano bonaerense. A su vez, las manifestaciones y los posteriores saqueos se extienden al interior del país. Córdoba y Santa Fe van a ser epicentros de la violencia. El tema es que, a ver, lo que provocó la caída de la Rúa no fue que las clases populares del conurbano bonaerense y del Gran Rosario y del Gran Córdoba se les sublevaron y empezaron a saquear todos los comercios. No, porque cuando históricamente la clase baja se subleva, siempre hay mecanismos para suprimir o reprimir estas revueltas. El problema del 2001 fue que la clase media le soltó la mano a De la Rúa. Claro. La clase media salió y empezó a manifestarse también, con las famosas cacerolas. Pam, 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 pam. Una clase media, a ver, por ejemplo, en Capital Federal, que lo venía votando hace 30 años a De la Rúa y que se sentía francamente decepcionada. O sea, uno de los suyos los estaba cagando. Y eso era imperdonable. Así es que comienzan ya las manifestaciones más grandes. Es decir, muchísima gente la noche después del 19 de diciembre empieza a aparecer en la plaza. Más y más y más y más y más y más personas. Aparte de los saqueos, había cada vez más gente. En esa época la Casa Rosada no tenía un vallado. ¿Sabían ustedes eso? Sí, por supuesto.
Eran unas vallas de 1,5 metros. Ujú. Y bueno, en algún momento la policía empezó a las 2:30 de la mañana, empezó a dispersar a la gente empezó a responder a la policía, y la violencia fue estallando, fue escalando. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Al otro día, el día 20, el día 20, la violencia es generalizada. Recordemos que se declara el estado de sitio. De la Rúa siempre dijo que declaró el estado de sitio por presión de Colombo, que era su secretario de gobierno, su jefe de gabinete, y por presión de Maestro, que era su ministro de Mestre, que era el ministro del Interior, los cuales estaban presionados por Rucauf, por Carlos Rucauf, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que él quería un signo del gobierno para ayudar a combatir los saqueos. El tema es que el estado de sitio no calmó ningún ánimo. Peor. Sino que fue tirarle gasoil. Yo creo que ustedes dimensionen lo desconectado que está el presidente de la realidad, que después de declarar el estado de sitio, él lo llama a Alfonsín y a otro dirigente radical, al senador Maestro, que estaban reunidos, y le dice: ¿ustedes escucharon el anuncio que hice hoy? Sí, señor presidente, del estado de sitio. Sí, porque hay gente que se está juntando en la plaza. Se ve que él pensaba que era algo infalible, él declaraba el estado de sitio y la gente no se iba a congregar igual. Bueno, la violencia empieza a subir. Para la noche del 20 ya se hablaba de 5 muertos alrededor de la Plaza de Mayo. Sí, porque empezaron los enfrentamientos con la policía. Claro, aparte también, bueno, pasó que estaba la ronda de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y la policía las dispersó. Fue estallando, fue escalando. Guado de Pedro en un documental de Infobae cuenta que Guado de Pedro, el ministro de Interior, cuenta que el hospital Argerich era un desastre, lleno de personas que entraban heridas por balas de goma, por balas de plomo, fracturadas, con golpes, gente sangrando. Era un constante ir y venir de personas heridas por el actual policial. A él mismo lo habían apaleado. Era estudiante y la policía lo apaleó y lo quiso detener 2 veces, pero la primera vez chocó el patrullero. Cuando se lo quisieron llevar de nuevo, los vecinos lograron que no se lo lleven y lo trasladaron al hospital, donde dijo que varias veces la policía le dijo que él no tenía que contar nada, que si contaba algo lo mataban. La policía quería que le den el alta al toque. Él logró que lo vea un neurólogo y bueno, el neurólogo dictaminó 6 horas de observación y según él, ese neurólogo le salvó la vida. Claro. Tal vez si la policía se lo llevaba a la comisaría, le había pasado cualquier cosa. La represión más violenta se vio en el interior. Para la noche del jueves, Córdoba y Santa Fe ya reunían 20 fallecidos. Mientras que, bueno, la Plaza de Mayo tenía en ese momento todavía 5. En esta situación descontrolada es cuando en Olivos, Nosiglia, la noche previa a su renuncia, Nosiglia le dice a De la Rúa que la situación es insostenible. Cerca a la casa y le dice: te tenés que ir. ¿Saben quién es el Coti Nosiglia? Estás nombrando cada personaje. Y me acuerdo de lo que fue la guerrilla urbana, entrenada en determinados países de la zona. Nosiglia igual no fue guerrillero, fue miembro de la coordinadora. No, ya sé que no, sí, de la coordinadora. Sí. La coordinadora, fue ministro de Interior de Alfonsín, sí. Es una de las personas con más poder en el país, es básicamente el dueño de la Unión Cívica Radical. Claro. Es uno de los lobistas con mayor influencia en la política argentina, es el autor intelectual del Pacto de Olivos, por ejemplo. Sí. O sea, estamos hablando de un tipo con mucho peso en la política argentina. Lo que pasa es que se mezclaban muchas cosas en ese momento, porque la época de los saqueos y de los bancos y de todo eso, yo lo estaba cubriendo con el móvil en la calle y veían cómo llevaban a estas mujeres, cómo los llevan ahora en colectivos y venís o venís, si no te quito el plan,
que iban con sus bolsas a saquear los supermercados, con los chicos iban, y al frente iban 2 o 3, qué sé yo, que serían capitanes, no sé qué nombre llevarían, jóvenes, En cuanto aparecía gendarmería o la policía, salían corriendo y las dejaban ahí, en la puerta o adentro de los supermercados, pero ellos huían. En ningún momento entraban al supermercado. Miraban cómo se daba todo. Y las que más han cobrado han sido esas mujeres. Claro. Hay muchas versiones. Pero eso yo lo vi, no es que me lo contaron. Hay algunos que indican que el peronismo deliberadamente orquestó mediante punteros políticos los saqueos para desestabilizar aún más los gobiernos. Algunos dicen que incluso los intendentes del conurbano estuvieron a cargo de toda esta cuestión. Esa es la versión de parte del radicalismo. Mientras que, por ejemplo, Carlos Rucauf, él que era senador nacional en ese momento de Buenos Aires, él decía que los intendentes no orquestaron nada, porque si los intendentes hubieran orquestado los saqueos hubiera sido todo peor. Pero bueno, cada uno puede creer la parte que quiera. Sí, la realidad parte es que el de la peronismo historia sí que le da, quieran. el peronismo da un golpe institucional y palaciego a partir de las elecciones de medio término del 2000. Claro. Del 2001. Eso no se puede negar. Porque vieron que ahora hace poco todo el oficialismo se quejaba de que Juntos por el Cambio estaba reagrandado porque habían ganado y querían las presidencias y viste, estaban todos así, porque nosotros ganamos la elección, ¿vieron? Sí. Bueno, el peronismo estaba peor en el 2001 porque había arrasado. Tenía una mayoría absoluta en el Senado, tenía mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado le habían quitado la presidencia al radicalismo. La presidencia de las cámaras va siempre para alguien del partido gobernante. Y acá ellos dijeron, no, si nosotros tenemos los votos. Se quedaron con la presidencia ellos. El segundo en la línea de sucesión presidencial era Ramón Puerta, un peronista. Sí. Una cosa inédita en la institucionalidad del país. Pero bueno, la gente se olvida. Pero la cuestión es que los saqueos, las violencias, llega a un punto donde Nocilia aparece en Olivos, llamado por de la Rúa para ver si... Bueno, antes había renunciado Cavallo. La gente no se calmó con la renuncia de Cavallo. A ver, cuando los miembros de un gobierno renuncian, es algo muy heavy. Porque cuando vos renunciás admitís que hay un error. ¿Está bien? O echás a alguien. Admitís que hay un error. Y en política admitir que hay un error significa darle un blanco para que te disparen todo el rato. Bueno, la renuncia de Cavallo generó la reacción opuesta que se esperaba. Todos pensaban que se iba a calmar las cosas. No, el gobierno dijo, los manifestantes decían, se fue Cavallo, podemos hacer que se vayan todos. Entonces las protestas se profundizaron. En Olivos, a De la Rúa le dicen, mirá, flaco, la cosa no da para más, vos te tenés que ir. De la Rúa se va a dormir, al otro día se despierta, va a la Casa Rosada, escribe un textito donde ofrecía la renuncia indeclinable al cargo de presidente, y es la famosa imagen de que él se va en helicóptero. Con la Plaza de Mayo. Por ahí nos podés decir, los otros días escuché que en realidad el destino habría sido otro país de Latinoamérica. ¿Que se estaba por exiliar? Sí. Probable. ¿Puede ser? Eso escuché, no sé, yo no escuché a un político que entrevistaban. No era tan grave para exiliarse. ¿A dónde se trasladó cuando se retiró de ahí? Olivos. Claro. Olivos. Piensen que no podía salir por tierra el presidente, claro, porque estaba rodeada la plaza. Ajá, claro. Hubieran querido que hubiera salido, hubieran tenido que haber... O sea, ustedes piensan que la represión en ese momento era durísima. Si vos necesitas que el presidente salga por tierra, hubiera tenido que haber sido el triple de peor. Claro. Hubieran tenido que traer más policías o los propios granaderos a hacer un desastre para abrirle el paso. Claro. Una sangría innecesaria. Sí, obvio. Porque igual... Yo creo que, a ver, la represión en buena medida estuvo injustificada, fue desmedida, 39 muertos, se saldó la crisis, pero
Era muy, muy complejo cuando vos tenés a los funcionarios del gobierno trabajando en la Casa Rosada, una Casa Rosada sin protecciones, y la gente avanzando sobre el edificio gubernamental. Hay una línea muy fina. Ahora la Casa Rosada tiene un vallado, están las barricadas, hay todo un sistema para prevenir eso. Ahora Antes no había nada. Te pregunto, porque allí, cuando ya se toma esa decisión, ¿qué sucedía ahí en el entorno de Fernando de la Rúa? Porque ¿con cuánta gente quedó acompañado en ese momento? No, el entorno de la Rúa eran 5 personas, su hijo y 3 amigos del hijo, y Darío Lopertido. ¿Y todos salieron en ese helicóptero? No, en el helicóptero no me acuerdo quiénes fueron en el helicóptero. Creo que fue su jefe de gabinete. Ajá. Y nadie más. Eran pocas personas. El tema es que el radicalismo estaba buscando por todos los medios un gobierno de coalición con el peronismo, un gobierno de unidad nacional. ¿Vieron esos famosos gobiernos de unidad nacional? Lo que querían era cambiar el gabinete y poner a la mitad de los peronistas, a mitad radicales, y manejar, pilotear hasta el final del mandato. Lo que hubiera sido eso. El problema es que los peronistas dijeron no. Y Puerta, hay una entrevista que le hacen a Ramón Puerta, con un cinismo te dice, pasa que vieron con su acento misionero, con un mate gigante, el gobierno de coalición lo arma el que gana. Claro. Por favor. Con un cinismo impresionante, él dice, pero el gobierno de coalición lo arma el que gana, no el que pierde. Así que ellos estaban esperando que de la Rúa renunciase. O sea que no buscaban. No colaboraron para que esto se solucionara, y si pudieron dieron una mano para que empujarlo. Pero en el radicalismo también le soltaron la mano. Sí, obvio. Claro. Alfonsín agarró y lo tiró. Dijo, morite. Claro. Él pactó con Duhalde la salida. No hay otra explicación. Duhalde y Alfonsín pactaron el tumbar a De la Rúa, porque De la Rúa se quedó sin el soporte del radicalismo. Claro. Bueno, ahora sí se pudo conocer, porque me imagino que si Fernando de la Rúa, no sé qué pasará por la cabeza cuando uno está dentro de la Casa Rosada y tenés todas esas protestas afuera. Vos sos el presidente, vos bien decías que inclusive en un momento estaba en el medio de las protestas y él estaba durmiendo, pero ¿qué pasó cuando salió y vio toda esa protesta en el helicóptero y lo que estaba pasando afuera? Yo creo que no lo debía entender. Él no entendía lo que estaba pasando. No terminaba de comprender por qué pasaba lo que pasaba. Perdón por ser tan redundante, pero yo creo que la cuestión del estado de sitio es muy clarificadora. No entendía por qué la gente se iba manifestando cuando él había declarado el estado de sitio. Ahí afuera, el propio fotógrafo presidencial, todos los miembros del gabinete te contaban, era un desastre, se escuchaban los tiros, el tumulto, el griterío, pero él, creo que De la Rúa no era una persona muy expresiva tampoco. No, obvio, tenés razón en eso. No habrá terminado de entender qué era lo que pasaba. Claro. Un estado de shock constante habrá sido, porque aparte su incapacidad para tomar decisiones en ese periodo demuestra eso, que se vio claramente superado por la situación. No pudo tomar las decisiones correctas, no supo, no quiso, su entorno no lo acompañó, la oposición lo único que quería era su cabeza, dentro de su partido lo estaban limpiando. Claro. Bueno, y de allí derivamos en dónde, en empezar a que el Congreso... La cuestión es que él renunció. ¿Te perdimos? Ahí estamos. Perdón, Nico, se cortó todo. ¿Lo podés repetir? No, te decía, de allí donde derivamos. Derivamos a... la pelota la tenía el Congreso. Claro, bueno, con la renuncia de la Rúa, la presidencia pasa a Ramón Puerta, que el 21 de diciembre asume que la presidencia de la Nación. El peronismo tenía mayoría en el Senado, tenía una liga de gobernadores gigantesca, convoca a una asamblea legislativa. Asamblea legislativa es el pleno del Congreso reunido, donde se va a decidir un nuevo presidente provisional.
ese presidente puede salir entre los senadores o entre los gobernadores. El elegido fue el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá. Para más información tienen el libro de Sefrino Reato llamado Las 7 noches de Adolfo, creo que puede ser, Sí. o 7 noches, que bueno, cuenta la semana de la presidencia de Adolfo Rodríguez Sá, pero bueno, básicamente en 7 días hizo un desastre. Su primer discurso anuncia el default, para arrancar, tranquilos, el impago de la deuda nacional. El 23 de diciembre asume la presidencia. En su discurso inaugural anuncia que el impago de la deuda externa, la creación de una nueva moneda, pero ahí te vas a ir dando cuenta que él no consigue apoyos. No consigue apoyos dentro del partido y no consigue apoyos a nivel empresarial y político. Chao. Entonces, bueno, Adolfo Rodríguez Sá va a renunciar, va a asumir Eduardo Camaño la presidencia, instado por Duhalde, va a llamar a una nueva asamblea legislativa y ahí adivinen a quién van a elegir. ¿A quién? ¿Y a quién? Al mismísimo Eduardo Duhalde. Claro. A mí me sigue extrañando, o sea, me sigue resultando muy raro que una persona que no pudo ganar una elección, la única manera en la que terminó asumiendo el poder es en todo este bolón. Y bueno, me llama la atención. Fue el único que pudo maniobrar un poco el barco. Es el principal beneficiado en realidad de todo esto. Si prácticamente se lo considera un héroe nacional. O Claro. por lo menos lo respeta todo el arco político. Claro. No sé qué respeto merece un golpe de semejante. A ver, hay que admirar la capacidad del peronismo para ejecutar un golpe palaciego con tal precisión y en tan pocos días. Pero después Claro. no hay mucho más que... no sé, viste, está bien. Una vez le preguntaron a Duhalde cómo es que una persona de su talla, un político de los antiguos, se puede decir, ejecutó semejante ajuste. Y él lo único que le respondió al interlocutor es: porque es lo que me tocó. Claro. Y bien, creo que así podemos finalizar este pequeño espacio sobre la crisis del 2001. Me estoy quedando sin batería, perdón, tengo 2%. Bueno, Así que después obviamente desembocó también, ¿no? A cumplir el mandato y el llamado a elecciones. Sí, después la semana que viene es Navidad. La semana que viene, sí. Sí, podemos ver. Hablamos. Pero sí queda hablar sobre el mandato de Adolfo Rodríguez Sá, que es bastante interesante. Ujú. Hablar de la nueva transición y la asunción de Duhalde. Bien, perfecto. Nos queda eso entonces, antes de cerrar este diciembre, que justo se cumplen 20 años de esto. Por eso Juan lo está trayendo también al recuerdo. Quiero aclarar una cosa. Uno de los grandes protagonistas de todo eso también fue el diputado de Mendiguren. Ajá. No sé si lo ubican, el bosque de Mendiguren. Que él habla con un cinismo total acerca de la época, cuando es uno de los principales responsables del desastre. Él pertenecía a un grupo de lobistas endeudados en dólares, que los que pedían el corralito. Mira No, vos. ellos pedían devaluación. Devaluación. Devaluación, porque ellos estaban endeudados en dólares, en pesos dólares. Si se devaluaba, su deuda se licuaba y se transformaba en una tercera parte. Claro. Si en ese momento un peso pasaba a valer un dólar, pasaba a valer 3 pesos y vos estabas endeudado en 1 a 1, tu deuda se disminuía, se licuaba, Exacto. como dice. Así que hay que ver quiénes fueron los grandes ganadores de la devaluación de Duhalde. Eso lo vamos Duhalde, cuando devalúa, a licúa analizar. toda la deuda privada y pública que había interna en el país. Claro. Eso lo vamos a analizar entonces la próxima semana. Juan, abrazo enorme entonces y nos escuchamos próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Un placer hablar con ustedes. Igualmente. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Allí pasa charlando con nosotros Juan Cruz Coronel, haciendo una pausa en la línea del tiempo.